justamente Martín Faz Mora, nuevo consejero electoral. Gracias, maestro, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto saludarte a ti, también a tu auditorio. ¿Qué tal el primer día? ¿Qué tal el primer día de trabajo? Llegar a este nuevo trabajo, conocer a nuevos compañeros. ¿Cómo estuvo la experiencia, maestro? No, pues bueno, muy interesante. Yo tenía la ventaja de que yo vengo del organismo electoral de la ciudad de San Luis Potosí y pues bueno, he tenido mucho trato con los integrantes del Consejo General del INE, porque hay una relación pues muy cotidiana entre ambas instituciones y pues más bien conocer a los compañeros nuevos, ¿no? Que a quienes sí no conocía. Bueno, pues un día con poca actividad en el sentido de que hoy solo fue la protesta, porque fíjate que el dictamen que emitió la Cámara de Diputados dice que formalmente hablando el cargo inicia el lunes, pero la ley, Muy bien. la ley electoral señala que se tiene que tomar protesta en las 24 horas siguientes al nombramiento. Entonces, tomamos protesta ahorita en el transcurso de la tarde, a las 5 de la tarde. La formalidad del cargo inicia a partir del próximo lunes, pero bueno, ya tomamos protesta, pues fue ir a las instalaciones, yo también ya las conocía, tener una reunión con el presidente Lorenzo Córdoba y ver asuntos sobre todo de carácter administrativo, ¿no? Pero bien, Muy bien. interesante. Es muy interesante, ¿verdad? Y tenemos muchas ganas de hablar con usted, maestro, porque el perfil de un filósofo como consejero electoral, pero aparte con maestría particularmente en derechos humanos, es muy interesante. ¿Cómo este perfil académico se inserta en la dinámica electoral de este país? Pues mira, yo más bien llegué al tema de lo electoral por el tema de los derechos humanos y llegué al tema de los derechos humanos pues de alguna manera por el tema de la filosofía. Yo desde hace 30 años despliego un trabajo como activista en el tema de los derechos humanos desde el inicio de los años 90 y bueno, los años 90 eran los momentos del último estertor, diciéndolo así, de esa forma, del sistema autoritario mexicano que tenía también en materia electoral y desde luego en materia de derechos humanos, pues muchos asuntos pendientes. Entonces, en los años 90, desde este activismo cívico en materia de derechos humanos, me vinculé al tema electoral porque los derechos políticos son derechos humanos. Y bueno, no sé si tú recuerdas, pero en 1991 hubo una elección muy famosa en San Luis Potosí entre el doctor Salvador Nava, este líder civilista potosino, y Fausto Zapata, una elección que marcó buena parte de las cosas después, en el sentido de que a partir de ese fraude electoral finalmente que se cometió, pues comenzó toda una demanda y toda Sí, una la famosa agenda marcha por la dignidad, ¿verdad? la famosa Marcha por la Dignidad, que todo ello concluyó no solamente en el tema de la renuncia de Fausto Zapata, sino particularmente en que una de las grandes demandas ciudadanas en ese momento era que los procesos electorales no los controlara el gobierno y que se ciudadanizara. Y de hecho, en San Luis Potosí fue el primer órgano electoral ciudadanizado que se crea en el 93 y que luego en el 94 llevaría a que el INE se convierte en algo ciudadanizado. Entonces, yo, digamos, mi experiencia a título personal es que del tema de los derechos humanos me vinculé al tema electoral, particularmente como observador electoral en todos estos procesos que en los años 90 pues eran procesos sumamente cuestionados, procesos pues con muchísimas irregularidades, y a partir de ahí me vinculé al tema electoral y en una segunda etapa ya de mi actividad profesional, fui invitado a ser consejero electoral del IFE en ese entonces, en la elección del 2000 y luego en la elección del 2012. Y bueno, pues de esa manera fui acercándome al tema electoral. Así digo, esa es mi historia. Ahora, ¿por qué llegué al tema de los derechos humanos? Pues por el tema de la filosofía, ¿no? Fundamentalmente. Claro.
Mira, pues qué interesante, de verdad, conocer y por supuesto hablaremos de manera muy frecuente contigo, Martín. Claro que sí. Qué bueno que tenemos este primer puente de comunicación. ¿Con qué preocupación llegas? ¿Cuál es la preocupación que tal vez divisas en el corto plazo? ¿Hay algo que te preocupe en el ámbito democrático, en el ámbito electoral de este país? Bueno, mira, ahorita en el contexto actual de la pandemia, pues es algo preocupante, no solamente por la pandemia en general, sino por los efectos que esto tiene en los procesos electorales. Simplemente el proceso electoral de Coahuila y de Hidalgo está detenido y hay que echarlo a andar porque legalmente hablando, pues terminan los periodos para los que fueron electos, en un caso alcaldías, en otro caso diputaciones, y hay que hacerlo. Entonces, hay que generar una serie de protocolos, hay que generar una serie de procedimientos o modificar alguna serie de procedimientos para que el proceso electoral pueda realizarse. Y eso es pues una preocupación. Una preocupación, ¿por qué? Porque el derecho a la salud pues está, también debe ser preservado, ¿no? El del derecho a votar, el derecho al acceso a los cargos públicos mediante los procesos electorales es un derecho Claro. básico de la democracia, pero pues el derecho a la salud es un derecho básico de la vida misma. Entonces, tenemos que hacer, tenemos que hacer las dos cosas y para ello, pues digamos, nuestra ley está elaborada en términos de vas un día, hay un amontonamiento de gente, se hace todo con papel, se comparte el crayón con el que todo el mundo vota y bueno, en estas circunstancias las circunstancias son distintas. Eso yo creo que es una preocupación como muy en lo inmediato, ¿no? Muy bien. Y bueno, y es una preocupación Pues, que también tiene sí. que ver con las elecciones del 2021, porque pues en el escenario actual no sabemos cómo van a estar las cosas para el 2021 y ahí estamos hablando de una elección infinitamente mayor, porque si entre Coahuila e Hidalgo son unas 8,000 casillas aproximadamente las que se deben de instalar, a nivel nacional pues hay que instalar 165,000 casillas, entonces la dimensión es infinita, ¿no? Esa es una preocupación, digamos, de carácter operativa, inmediata, ¿no? Pero hay otras preocupaciones más sustanciales, déjame decirlo de esa forma, que es el hecho de que cada vez hay un mayor desencanto por la democracia, ¿no? El Latinobarómetro, por ejemplo, una medición que se hace en toda la región de América Latina, señala que hay un descenso en el apoyo a la democracia en los países de América Latina y que hay un amplio grupo de personas indiferentes que con ese voto volátil y demás que son los que están generando los cambios, y luego incluso también hay un sector, un 15% al menos, de gente que preferiría un sistema de carácter autoritario. Yo creo que eso es preocupante para la democracia, y esto tiene que ver, este desencanto con la democracia, este desafecto con la democracia, que va en aumento en la región, y México no es la excepción, por lo menos en la medición del año pasado. Habrá que ver la medición de este año por cómo avanza, pero las tendencias desde hace tiempo van a la baja. Pero todo este desencanto tiene también que ver con el hecho de que muchas de las promesas de la democracia no se han concretado. ¿Cuáles? Uno, el tema de la desigualdad. No, vaya, sí. ¿No? El tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Es decir, una serie de promesas de la democracia que al parecer no han logrado cristalizarse, o por lo menos no las percibe así la ciudadanía, y entonces esta desafección a la democracia es peligrosa en términos generales por muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, es un peligro. De hecho, me parece que podemos hacer una introducción aquí a este extraordinario libro de Cartas a una joven desencantada con la democracia del maestro José Woldenberg, que va más o menos en ese sentido como un reto de lo que viene, maestro. Pues de verdad, ojalá tengamos, y sé que es la primera de muchas conversaciones, tener este puente de comunicación. Será muy importante conocerlos, ver por supuesto el camino que está por recorrerse, que es un camino, como lo dices bien, de retos en la crisis sanitaria, del tema del desencanto en la democracia, y te agradezco de verdad. Felicidades por el nombramiento y que venga un excelente trabajo, consejero.
Y sí, claro que seguiremos en contacto, siempre con un canal abierto de interlocución para hablar de estos temas, claro que sí, porque de esta manera, pues es como podemos llegar al resto de la ciudadanía. Muchas gracias a ti, Risco, buenas noches a ti y al auditor.